Alberto Mayor tenía la palabra cuando nos fuimos a comerciales. Sí, no, a mí me llama la atención simplemente el hecho, obvio políticamente, pero que por eso mismo llamativo, de que efectivamente el grupo que perdió esta batalla en las últimas semanas, que es el grupo de Peñalillo, sea justamente el grupo que, por un pecado que es colectivo, sea el que es apuntado con el dedo. Y ese grupo hoy día está siendo apuntado nuevamente, cuando ya están en la práctica muertos, se apunta nuevamente porque hoy se abrió la posibilidad además de llegar a Michelle Bachelet. Y Michelle Bachelet hizo todo un cambio de gabinete, todo un cambio para poder solidificar su gobierno, y hoy día lo que pasa es que ese cambio ya no tiene sentido. Efectivamente, ella está en la mira, está directo, ya se está hablando de ella directamente en su campaña, ya lo estamos hablando de Peñalillo en el fondo. Así es que yo creo que... Pero tú estás igual que la UDI acusando una persecución política, poco menos, no, con esto. Estoy diciendo un análisis muy simple. La persecución cayó ¿por qué? Cayó de Maduro. Podría no haber caído. No, podría no haber caído. Cayó porque en el fondo negó la realidad. El ministro de Obras Públicas tenía 2 casos y no cayó. Bueno, es que hay algunos que no han caído. El ministro de Obras Públicas, cayó gratis. el presidente de la Democracia Cristiana todavía no cae, pero yo supongo que irán a caer en algún momento. Cayó gratis. Cayó gratis. Entonces, eso es debilidad política. Pero estamos hablando de Peñalillo. ¿Por qué cae Peñalillo? No por una persecución política. Lo que cae Peñalillo es porque ya era insostenible su permanencia. Cayó Peñalillo porque fue un golpe a las reformas de Michelle Bachelet hecho por el sector conservador, y simplemente eso fue. Porque si no, habría sacado a Peñalillo y habría puesto a Javiera Blanco, que era alguien que estaba en su comando. Esa es otra cosa. ¿Quién reemplazaba a Peñalillo? Pero Peñalillo ya era insostenible. No tiene nada que ver sacar a alguien por el insostenible su permanencia. Tengo una diferencia, y esto a propósito también de la UDI. Yo creo que la UDI se equivoca en su diagnóstico, así como el gobierno se equivoca si sienten que los están persiguiendo a ellos en términos personales. Aquí hay una investigación judicial, ¿cierto? El Ministerio está haciendo una pega que tendría que ser respecto de cualquiera que se salta las reglas. Impuesto interno, con los vaivenes que hemos conocido, está haciendo lo propio. Hemos conocido además, por ejemplo, las presiones que vivió su exdirector desde Interior. Por lo tanto, me parece razonable de que haya un punto cierto de la mira respecto de Peñalillo. Pero en términos generales, más allá de Javier Novoa, más allá de Martí, más allá de nombres, hoy día el sistema político completo está bajo una investigación, y si hay alguien que lo está persiguiendo es la ley. Y creo que frente a ese punto de vista institucional hay que respetarlo. Los medios de comunicación están haciendo su pega, y los ciudadanos podemos ser súper exigentes en pedirles a las elecciones que cumplan su misión. Y estoy contigo en que creemos también, aquellos que creemos en la política, no encargarnos de reventarla en este minuto de crisis, sino al contrario, de buscarle salidas. Y una primera condición de salida es la verdad. O sea, si no se sincera la realidad de todos los actores involucrados en los distintos casos, con las distintas responsabilidades que hay, es difícil poder salir de esta situación. La mejor condición de salida es entregarle el poder desde los representantes a quienes son los propietarios del poder, que son los ciudadanos, y a partir de eso se arma la salida. Porque la otra salida es sencillamente decir: yo reconozco todo eso, todo lo que ha pasado es terrible, pero aquí estoy yo, o aquí están mis herederos políticos, para hacerse cargo de este proceso nuevo, totalmente rozagante, que nace ahora. Yo creo que en esto también caben... mira, voy a tomar una frase de nuestro expresidente del partido: ciertos matices. Y yo no soy buena para los matices, soy más bien de Ese cara Pizarro, ¿no, Walker? De blancos o negros. Pero la verdad es que yo creo que en esto sí... no es una cosa o la Asamblea Constituyente, o se devuelve. Yo creo que es efectivamente posible saber la verdad, ser sometido al escrutinio de la ciudadanía y llevar adelante el proceso judicial sin caer en una especie de parálisis respecto de en qué momento o respecto de los procesos que se están llevando adelante. ¿A qué me refiero? La presidenta no tenía por qué este 21 de mayo necesariamente marcarse o no marcarse con el procedimiento cuando ella misma fijó un plazo de aquí a septiembre. Yo no creo que uno no tenga por qué inmolarse porque no escuchó el 21 de marzo hablar de cómo, en qué plazo, con qué cronograma la Asamblea Constituyente se va a llevar a cabo. No significa esto la negación de escuchar al pueblo, ni tampoco lo contrario, ni decir que va a ser una asamblea convocada como al estilo boliviano, con miles de actores y actrices debatiendo en todos los espacios posibles. Yo creo que cada cosa a su tiempo, y lo que me parece ahora, y en esto recojo lo que señala Hernán,
es que es necesario también el poder reconstituir un poco la dañada actividad política que hoy día pasa por, primero, ser sometido al escrutinio de la ciudadanía, pero por sobre todo ser sometido a la investigación rigurosa de los tribunales de justicia, sin que nosotros en los espacios donde vertimos opiniones políticas hagamos de esto un todo o un nada, porque siento que también al sistema político lo sometemos a una tensión de la cual pues, se puede provocar, espérate, Alberto, solo para terminar la idea, daños que sean irreparables. Yo creo que en esto tenemos que actuar con la debida responsabilidad. Y siento que se han dado ciertos pasos que uno, no te estoy pidiendo a ti, Alberto, que digas sacas con pompones y con falda ni apoyando nadie está pidiendo eso. a Sí, Michelle Bachelet, pero sí también pide un poco más de juicio respecto de lo que aquí... Acá hay una opinión, se le plantea al gobierno una determinada posición y sale el vocero diciendo lo que a su juicio tendrá que hacerse responsable de sus dichos después. Laura, pero el vocero diga quienes le hacen un flaco favor no. es aquellos que consideran que está muy bien que Michelle Bachelet se debilite. Yo todo lo que he dicho, todo mi análisis que he hecho en esta última semana sobre Michelle Bachelet dice... usted jamás se debilite. Eso en política no se hace. Y resulta que si usted está débil, no reclame después porque la atacan. Eso es todo lo que he dicho. ¿Ya? Y resulta que, entonces, yo ataco a Bachelet, y resulta que sus asesores que le dicen debilítese, sus aliados, partidos que están al interior de la nueva mayoría. Pero por favor, pero si la democracia cristiana le pidió que se debilitase. Bueno, es que aquí en este mismo espacio hemos escuchado múltiples veces la encuesta que yo la paso... descalificando, desautorizando. Hoy día mismo hablaba que después del discurso del 21 de mayo, ella sube... No es normal. Es normal. Cuando... No se está citando la encuesta cada vez después de un año en que le da una noticia positiva. Sí, correcto. Tomando la misma actitud de ustedes, que ustedes periódicamente la avalaban, ahora dicen que se está debilitando pese a que tenemos... Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo. Yo te digo claramente, yo te he dicho respecto de siempre esto. que los análisis de la encuesta no se hacen así como se hace con la encuesta cada vez semana por semana, se hacen un análisis mucho más contundente. Cada vez que un presidente de la República hace un rito importante, la gente dice, vaya, es un presidente de la República, hay que apoyarlo porque es el presidente de la República. Es algo que aconteció con Piñera, es algo que aconteció con Michelle Bachelet, aconteció con Lago en su peor momento. ¿Y qué te pasó a ti después del discurso? ¿Tampoco encontraste que acontece? que era Nosotros una presidenta no estamos para sentir esa misma emoción simplemente de saber que existe un presidente porque nos dedicamos a una cosa que es distinta. Ver, pero estamos tratando de entender... ¿Había una mandataria debilitada después del discurso del A ver, pero un momento, el discurso no sirvió para establecer una agenda clara. Al día siguiente del discurso, como se señaló aquí, efectivamente, Jorrat destruye gran parte de la obra porque él entrega una información que es grave. A los pocos días nos encontramos con marchas, movilizaciones sociales, paros en las universidades, qué sé yo, que están criticando. El padre Montes de Alberto Hurtado sale criticando la transformación y se le arma un descalabro al interior del sistema universitario. El gobierno, el Ministerio del Interior ha tenido, y la precampaña, ha tenido una Alberto. semana espantosa porque ha tenido 2 muchachos muertos, tiene un muchacho muy herido, un caso grave con carabineros. Tremendo. La verdad es que ha tenido una semana Esa muy parte complicada. sí es muy tremenda, Entonces, obvio. frente a toda esa situación donde había el llamado a este nuevo gabinete, era el llamado al orden, uno puede decir, bueno, ¿qué redundó después de todo esto? No hay orden. No hay orden. Y hoy día, un misil que estaba albergado en el Ministerio del Interior, hoy día está albergado en la Presidencia de la República. Es que como no podía hablar, entonces no me quedé con varias cosas, pero a ver, primero yo creo que atacar la encuesta es atacar al mensajero, o sea, no tiene mucho sentido. O sea, aquí se pueden hacer análisis contundentes de la encuesta, se pueden hacer análisis mensuales, análisis semanales, son distintas encuestas, distintos instrumentos. Todo lo cual muestra el debilitamiento de la presidenta. Yo no entiendo el argumento tuyo, Alberto, que tú dices que habían recomendaciones para que se debilitara. ¿Quién puede recomendar que se debilite? Que sacas a su equipo es de recomendarle que se debilite. Pero por supuesto que no, si el debilitamiento vino primero. Primero está la enfermedad y después vino esto que era un remedio para el debilitamiento. ¿Quién podría recomendar...? Que la propia gente que la apoyaba estuviera contra la reforma. No, la enfermedad era lo que mostraban las encuestas, que es un termómetro que se pone semanalmente, como que tú te pongas, o que tú le pongas un termómetro a tu hijo, o que tú te pongas un termómetro y sale que tiene fiebre. Bueno, estás enfermo. Lo que mostraba esto era simplemente que la presidenta estaba debilitada. Nadie le puede haber recomendado que se debilite. Nadie puede haber estado contento con eso. Por favor. Ahora, lo que pasó... ¿Quién podría estarlo? No, pero lo que pasa es que la presidenta se ve obligada frente a esta situación a tomar medidas. Y esa es la medida que tomó. ¿Le va a resultar, se va a mejorar después de esto? No sabemos. Y una última cosa, que ya lo dijiste antes. A mí me parece un poco utópico, por decirlo elegantemente, pensar de que no, aquí el poder que se le devuelva al pueblo. ¿Pero qué significa eso? Es la segunda vez en 2 programas que usa la palabra utópico como un insulto.
No utópico. Utópico viene del griego, fuera de lugar nomás. Buen lugar significa al mismo tiempo que no lugar. Está bien, no lugar, fuera de lugar. No, si no es un insulto, sino que lo que digo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa devolverle el poder al pueblo? Si el poder lo detentan quienes están elegidos. ¿Ah? ¿A quién? ¿Se va a entregar a quién? ¿A la calle, a los movimientos sociales? ¿Han existido asambleas constituyentes? Nuevamente te pregunto, ¿han existido o no han existido? Como lo que las niegas tú. No, por supuesto que han existido asambleas constituyentes, muchas de las cuales con resultados bastante negativos. El caso más emblemático, el caso más emblemático del venezolano. El caso más emblemático del boliviano, que de una institucionalidad destruida, hoy día es un país que tiene una institucionalidad sólida con crecimiento económico. Pero tú no puedes comparar Ecuador también, pero tú no puedes Islandia también. Sí, pero tú no puedes comparar la realidad de Bolivia cuando llama a la Asamblea Constituyente con la realidad que tiene Chile. Chile tiene una crisis política, no tiene una crisis institucional. Tiene instituciones que son medianamente sólidas, tiene representantes... ¿La gente confía en las instituciones? No, pues, ese es el problema. Pero eso no significa que tenga una crisis. Hablemos de la UDI, hablemos de la persecución política que ha acusado su comisión ante la situación de Jovino Novoa, que será formalizado el 22 de junio. ¿Qué les pareció como estrategia o como respuesta de la UDI en la situación que se encuentran hablar de que Jovino Novoa es víctima de una persecución política? No es una táctica muy corta. Lo que pasa es que lo que yo creo que tienen claro es que Jovino Novoa va a salir muy mal del juicio y si ellos hablan antes, le dan un fundamento al resultado del juicio. O sea, están diciendo en el fondo, cuando venga el juicio, todos sabrán que esto fue una persecución política, sabiendo que ya el juicio viene muy mal. Hay un análisis de una cierta lógica, que es cuando ven a Jorrat acusando al Ministerio del Interior por haber intervenido en Sukimich, es decir, se dan cuenta que cuando ocurrió lo de Penta, nadie fue a hablar con Impuestos Internos para parar la querella, y fueron por la UDI y en particular fueron por Jovino Novoa. Y lo que hoy día se está revelando es que cuando pudo el gobierno intentó presionar Impuestos Internos para que no los investigara los propios. Y ahí radicaría la persecución política. Ahora, más allá del análisis de la UDI... diciendo, chuta, ¿cómo no se nos ocurrió? No, es frente a lo que hemos conocido. Frente a la simetría. La declaración viene del ex director de Impuestos Internos. No, que la UDI está diciendo eso, chuta. Es una cosa personal, ¿cierto? Eso es lo que están apuntando. Pero mi impresión es que como estrategia política es un error. Hoy día lo que estamos viendo todos los ciudadanos es que con distintos tiempos a los tiempos políticos, tribunales y el Ministerio Público está haciendo la investigación. Y si bien algunos han sido formalizados antes, otros van a ser formalizados después. Y hoy día no es un accidente que estemos hablando también de que aparezca el vocero a precisar que en la precampaña, cuando la presidenta se bajó del avión y dijo que era candidato, hablemos en marzo. ¿Por qué está haciendo esas precisiones? Porque eso ya apunta, evidentemente, a la propia presidenta Bachelet y a una potencial investigación judicial respecto de su campaña. Entonces, el tema es sistémico y pretender, la UDI, situarlo solo en Jovino Novoa, creo que es un error que tienen a Orpis ahora. De mediano plazo. Bueno, lo más curioso, perdón, Francisco, es que el perseguido Jovino Novoa fue beneficiado por una condonación irregular de impuestos internos. O sea, lejos de ser perseguido, Impuestos Internos lo benefició irregularmente con un beneficio. Francisco y Laura. No, muy corto. A mí me parece que lo de acusar de persecución política a Jovino Novoa me parece casi delirante, o sea, absolutamente fuera, eso sí que está fuera de lugar, no corresponde, o sea, obviamente aquí la justicia está haciendo su papel. Distinto es la situación que ocurrió y que nos dijo el ex encargado de Impuestos Internos, Jorrat, porque él dijo que hubo presiones, pero esto ya no es para atacar a Jovino Novoa, hubo presiones para, como quien dice, no investigar lo que atañía al gobierno o a la presidenta. Eso me parece súper grave. Ahora, eso no le da el carácter de persecución a lo que haga Jovino Novoa. Me parece absolutamente, no solo una estrategia política mala, me parece algo que está totalmente fuera de lugar. Reclama por una ausencia de privilegio, en el fondo. Es segunda vez que la UDI acusa de persecución política. El 2014 lo hizo con Penta. Cuando se presenta la primera denuncia contra Delano y Lavín, la UDI dice que esto es una persecución política impresentable contra personas honestas. Pero es una pésima estrategia y lo peor de todo es que tanto la UDI como mi propio partido, en general todos los partidos políticos, están hablando mucho y una actitud de mirarse el ombligo que la verdad que es bien sorprendente, máximo cuando, como muy bien aquí se señalaba, tenemos una semana que estuvo bien compleja desde el punto de vista de cosas graves que sucedieron y que han salido poco en los medios de comunicación. Ayer yo vi un programa en que le preguntaron al ministro de Interior muy rápidamente respecto de la muerte de estos dos estudiantes y de la situación grave de un tercero. Y yo me pregunto, claro, el tema de en qué niveles de violencia
violencia, porque esta misma crispación que existe en el mundo político, yo siento, puede que esté equivocada, pero que se transmite en todo, porque la violencia, como dijo la presidenta, está generalizada, en los abusos, la violencia está en la calle, uno la percibe en el metro, en el Transantiago, lo percibe en la calle cuando donde uno circula, escucha esta molestia generalizada y este nivel de violencia, y la verdad que yo considero que esto, llevado al caso particular de jóvenes que se manifiestan en un país que logramos recuperar una democracia bien, mal, con todas las críticas que le podemos hacer, que vivan situaciones de maltrato por parte de las fuerzas policiales, me parece una cuestión sumamente grave y delicada, y me gustaría poner acento en eso porque estamos hablando todo el tiempo de personas que cometieron ilícitos, y a mí me pasa que cuando pongo en la balanza respecto de jóvenes que tienen el legítimo derecho de manifestarse y actuar y demandar lo que ellos quieran demandar, porque para eso tiene que existir el país, para preocuparse de estos temas, la verdad es que tenemos poco espacio para pronunciarnos más claramente, y los partidos políticos fallan más por eso que por estas otras cosas que la verdad que yo pienso que a poco les importa la situación de la actuación. Y ojo, porque en esto tenemos una tensión permanente. Fíjate que Renovación Nacional permanentemente ha estado instando, hostigando la actuación de la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Frie, respecto de la actuación de las fuerzas policiales en situaciones de manifestaciones, que yo entiendo que uno espera que sea diligente, que actúan contra los que realizan actos violentos y entorpecen la vida de las terceras personas. Sí, puede ser desafortunado, pero tú no vas a reprochar lo que está detrás, el ánimo que está detrás del Instituto de Derechos Humanos, que tantos años nos costó establecer. Pero hoy día tienes a un estudiante, a un joven grave respecto de eso mismo. Entonces, la verdad que las evidencias están ahí a la vista, y yo no la quiero dejar pasar, porque siento que lo que más irrita a las personas tiene que ver con este debate en torno a la situación particular de una persona que está siendo formalizada o va a ser formalizada por la comisión de un acto delictivo, y no nos preocupamos también de cómo funcionan estas instituciones que parecen muy defendidas. Lo que salía en el libro, Laura, era que era una actuación sistemática de Carabineros. Lo que hubo acá fue un exceso inaceptable, repudiable, condenable respecto a la actuación de este carabinero con esta estudiante. ¿Con otro carabinero? Bueno, está bien, de dos carabineros. Y con carabineros que después no ayudan. Está bien, pero lo que estaba en este libro era que era una actuación sistémica de Carabineros para achatar a los movimientos sociales. No tenía Manuel ninguna... Gutiérrez, Carabineros negó, con Manuel Gutiérrez, Carabineros negó que hubiese una patrulla cerca, negó que hubiese... A ver, está bien, pero no son casos sistémicos. Son repetitivos y no sistémicos. Bueno, se puede haber utilizado mal, pero lo que no está... mira, uno puede cambiar el tono del texto, lo que no puede hacer es realizar una verdadera embestida de un partido político en torno a criticar una institución que lo que justamente busca es salvaguardar la libertad de expresión, la capacidad, sobre todo de los jóvenes, de la prensa... El libro hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que hemos visto esta semana. Es consciente, o sea, le doy la razón entonces a Lorena Frie respecto de hechos que pueden ser ocasionales, pero no dejan de ser gravísimos respecto de lo que está sucediendo o puede suceder en la calle, si en definitiva lo que queremos es que se exprese la ciudadanía, y que no puede hacerlo a través de la constituyente, y que cuando lo hace a través de manifestaciones tenemos resultados como los que estamos viendo. Me parece que es suficientemente delicado. Nos quedan solamente 2 minutos para cerrar. Este miércoles va a declarar Yoyo Martínez ante la Fiscalía. Hernán, ¿qué consecuencias puede tener eso, y es posible adelantarse de alguna manera, en términos políticos me refiero, a las consecuencias que puede tener esa declaración? Es una gran pregunta y no me atrevería a adelantar muchos escenarios, pero es evidente que hay básicamente dos escenarios, ¿cierto? Si Martelli abre la información o Martelli utiliza su derecho al silencio, y creo que eso va a traer, en términos de tiempos judiciales, dos escenarios muy distintos. Él ya ha entregado gran parte de la información que hay mucha tenía en su información mano, ¿no? entregada, hay mucha información naturalmente filtrada, pero es muy distinto los detalles, es muy distinto los respaldos, es muy distinto obviamente su propio testimonio, porque es un elemento probatorio que podría ser mucho más consistente el caso. Si ese es el caso, la pregunta es si él está viviendo la soledad, ¿cierto? Y eventualmente transformándose en el chivo expiatorio de todos los males de financiamiento de la campaña. Exactamente, pasó a ser una persona que nadie conoce, que rara vez alguien se cruzó con él en alguna oficina, la presidenta alguna vez lo vio. Tengo la impresión de que la cuestión de fondo es cuán involucrado estaba Martelli, cuál conectado estaba, cuál era la información de muchos respecto de esta pre-campaña en la realidad. ¿Qué puede hacer la moneda, Alberto? ¿Hay algún escenario que pueda prever, pueda minimizar daños? Lo hace es que yo creo que la estrategia que se utilizó ya fracasó, y ya tenemos esta semana que fracasó no para el gobierno, tengamos claro esto era una estrategia que se había negociado con la oposición 2 meses antes, la estrategia de ir cerrando flanco
y de hacer el cambio de gabinete como parte de ese cierre de flanco. Lo que tenemos de aquí en adelante es que viene el caso de Martelli, que va a llegar efectivamente, yo creo que al corazón del gobierno, a Michelle Bachelet muy probablemente. Tenemos el caso de Sebastián Piñera, que ya está, efectivamente le está llegando directamente a él la situación, y nos vamos a ir encontrando. Tenemos a Jaime Orpiz con un caso bien grave, porque además ingresa una nueva empresa, y esto y en un universo de empresas donde hay una nueva legislación que se firmó, es muy grave, y por tanto nos vamos a encontrar con una crisis. Si esto nos parecía mucho, lo que pasa es que estamos un poco saturados. Por el tema de Corpesca, dices tú, Claro, ¿no? sí, porque Esto los pagos además no venían en el periodo de campaña, o sea, estaban fuera del periodo de campaña. Pero es de mensualidad, al parecer. Claro, una especie de mensualidad. Cuando él ejercía como legislador, Exacto, ¿no? O sea, De la Comisión de Pesca, claro. ni más ni De menos. la Comisión de Pesca y asociado a la creación de la nueva ley de pesca. Por lo tanto, es una situación muy complicada. Yo creo que esto va a profundizarse claramente, porque si está involucrado Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, por ejemplo, bueno, ni hablar. Ciudadanos todos, muchas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes también por la compañía y por haber elegido a esta como la frase de la semana. Muy buenas noches. Quiero decirle con mucha franqueza y claridad, se trata de algo serio y el gobierno le da esa entidad.